El eje hipotálamo-hipofisario está representado en este dibujo esquemático extraído de la histología de Ross. Vemos cómo la hipófisis o glándula pituitaria se vincula morfológica y funcionalmente con el hipotálamo, quien está a nivel del piso del diencéfalo en la base del cerebro, y actúa como un centro superior a modo de puente entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. El hipotálamo recibe información externa del medio ambiente e información interna del interior del cuerpo y responde mediante sus células o neuronas, quienes producen péptidos u hormonas reguladoras. El GnRH es la hormona liberadora de gonadotrofinas, que producida en el hipotálamo y secretada al torrente sanguíneo, estimula las células gonadotrofas en la región anterior de la hipófisis, es decir, en su par distalis. Estas células, al ser estimuladas, sintetizan y secretan las hormonas folículo estimulante o FSH y luteinizante o LH, las cuales cíclicamente ejercerán su efecto sobre la corteza ovárica. Aquí un dibujo esquemático de los órganos sexuales femeninos internos, extraído de la histología de Ross. En el útero se conocen anatómicamente el cuerpo, el cual se expande hacia arriba, denominándose fondo uterino, que es donde desembocan las trompas uterinas a cada lado. Su porción inferior estrecha es el cuello, cuya luz tiene continuidad con la de la vagina. El útero, al ser un órgano hueco, tiene una cavidad central y una pared provista de 3 capas, que desde la luz hacia afuera son el endometrio o mucosa uterina, bajo los efectos de las hormonas ováricas, el miometrio, que es una capa muscular gruesa, y el perimetrio, que representa a la serosa peritoneal. Los ovarios o gonadas femeninas son órganos bilaterales cuya función cíclicamente es producir gametas mediante la ovogénesis y secretar hormonas, los esteroides sexuales, estrógenos y progesterona. Estos ciclos marcan en la mujer su período de madurez sexual, su vida fértil, y se extienden entre la menarca y la menopausia. La menarca, determinada por el primer sangrado, es el inicio de los ciclos menstruales, entre los 9 y los 13 años de edad, y el paso de la pubertad a la adolescencia. La menopausia, entre los 45 y 55 años de edad, representa el cese del sangrado menstrual y de la actividad reproductora. Este final de los ciclos puede estar precedido en algunos años, tiempo que es variable, por un progresivo agotamiento ovárico y disminución en la producción de estrógenos. Es lo que se llama climaterio, con signos y síntomas que expresan la baja producción esteroidea, con trastornos físicos y emocionales, y periodos menstruales infrecuentes o irregulares, entre otros. Resumiendo, con el climaterio finaliza la cadena de procesos que han preparado a la mujer para el embarazo. Microfotografía de un corte de ovario con un fragmento de trompa uterina, extraído de la histología de Finn Geneser, teñido con tricrómico de maloriazán y con un aumento de 100 por. En el ovario se reconoce una región interna central con luces de vasos sanguíneos. Es la médula ovárica. Por fuera de ella, periféricamente, la corteza ovárica, la cual cíclicamente está bajo el control de las hormonas hipofisarias FSH o folículo estimulante y LH o luteinizante. Todo el espesor de la corteza muestra un número importante de folículos ováricos, quienes se ven como cuerpos esféricos de diferente número y tamaño. Cada uno de ellos contiene un ovocito en diferente estado madurativo, y las células de su pared, es decir, las células foliculares, son quienes producirán los estrógenos. Cíclicamente, cada 28 días, en toda mujer madura sexualmente, la corteza ovárica es estimulada por las hormonas gonadotropas. Los primeros 14 días actúa fundamentalmente la FSH, quien estimula al grupo o cohorte de folículos primarios seleccionados para madurar, pasando por diferentes estados evolutivos y con la producción de estrógenos.
La elevación progresiva de los niveles de estrógenos y especialmente la elevación de los niveles de LH en la mitad del ciclo, es decir, el día 14, provocan la ovocitación, consecuencia de la rotura del folículo terciario dominante, con expulsión de un ovocito secundario u ovocito 2 hacia la trompa uterina correspondiente. En los segundos 14 días y bajo la acción de la LH, lo que queda del folículo terciario roto sufre una transformación o luteinización de sus células, estamos hablando de las células de la granulosa y tecales internas, transformándose en el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, productor de progesterona y en menor cantidad de estrógenos. Microfotografía extraída de la histología de Finn-Geneser, teñida con hematocilina y osina y con un aumento de 400 por. La superficie de la corteza ovárica está revestida por un epitelio simple cúbico. Luego se observa una zona avascular, es decir, sin vasos sanguíneos, y fibrosa, de tejido conectivo denso. Es la albuginia. Por debajo de ella se ven pequeñas estructuras esféricas, los folículos primordiales. Se destaca más profundamente un folículo de mayor tamaño con pared más alta, de epitelio simple cilíndrico, que contiene a un ovocito primario, u ovocito 1, con su núcleo bien visible. Se trata de un folículo primario. El tejido interfolicular o estroma cortical es de conectivo fibroso. A es un dibujo esquemático y B es una microfotografía en hematocilina y osina y con un aumento de 640 por, que representan el estadio de folículo primordial, extraído de la histología de Ross. Los folículos primordiales son la etapa inicial del desarrollo folicular. Aparecen en la corteza ovárica por debajo de la albuginia desde el tercer mes de vida fetal, en un número aproximado de 4 a 5 millones. En la recién nacida hay aproximadamente 800.000 a 1 millón. Crecen inicialmente en forma independiente del estímulo gonadotrófico. En la pubertad, su número aproximado es de 400.000 o 500.000. Es cuando comienzan a recibir el estímulo de la folículo estimulante y en menor grado de la luteinizante. Cada folículo primordial comprende un ovocito primario detenido en la profase de la primera meiosis o diplonema, momento en el cual los cromosomas comparten a través de los quiasmas la información genética. El ovocito en este momento mide aproximadamente entre 30 a 35 micrómetros de diámetro. Tiene un núcleo excéntrico y un citoplasma eosinófilo pálido, rodeado por células foliculares planas. En B se marcan ovocitos con una X, porque en el plano de corte no han quedado incluidos los núcleos, y las flechas indican corte tangencial de 2 folículos donde solo se ven las células foliculares. De la histología de Ross, A es un dibujo esquemático y B una microfotografía en hematocilina y osina con un aumento de 640 por. Ambas representan a un folículo primario inicial. Es la primera etapa en el desarrollo del folículo en crecimiento. El ovocito primario ha aumentado de tamaño, tiene entre 50 a 80 micrómetros de diámetro y el folículo primario inicial en su totalidad mide de 100 a 150 micrómetros de diámetro, porque ahora el ovocito está rodeado por una capa de células foliculares cúbicas a cilíndricas. Su ubicación en la corteza es más profunda. Entre la membrana celular del ovocito y las células foliculares contiguas aparece una lámina acidófila rica en glucoproteínas que produce el ovocito y que se denomina membrana pelúcida. El estroma conectivo se organiza perifolicularmente para formar la región tecal. Dibujo esquemático en A y microfotografía en B, de un folículo primario avanzado, extraídos del texto de histología de Ross. El folículo avanza en su crecimiento porque las células foliculares proliferan por mitosis y su pared es un epitelio estratificado de aproximadamente 3 a 6 capas. A esa pared estratificada
se la llama capa granulosa, por lo que las células foliculares pasan a denominarse células de la granulosa, cargadas de granulaciones citoplasmáticas debido a su marcada actividad metabólica y relacionadas entre sí mediante nexos o uniones de hendidura. Dichos nexos les permiten a las células transferir nutrientes y moléculas de información. La capa celular más interna es contigua a la membrana pelúcida y la capa más externa apoya en una lámina basal notoria. Este hecho debemos recordarlo. La lámina basal sobre la cual apoya la capa de la granulosa es muy gruesa, es evidente. En la región tecal o teca folicular, el estroma perifolicular se diferencia en dos capas. La teca interna, que está muy vascularizada, con presencia de capilares sanguíneos, y sus células se han diferenciado adoptando características de células productoras de hormonas esteroideas. Y la teca externa, que es fibrosa, con haces de fibras colágenas y células musculares lisas. En el folículo primario ocurre la maduración del ovocito 1 u ovocito primario. Dibujo esquemático y microfotografía extraídos del texto de histología de Ross. Aquí las células de la granulosa siguen proliferando y conforman entre 6 a 12 estratos. Entre ellas comienzan a verse pequeñas gotas y vesículas conteniendo líquido que al fusionarse forman una cavidad o antro, el antro folicular. Y en este momento al folículo secundario se lo denomina folículo vesicular o antral. El líquido folicular primario que contiene es producido por las células de la granulosa. Es rico en ácido hialurónico de aspecto claro y viscoso. El volumen líquido va desplazando al ovocito, quien va tomando una posición excéntrica. Inicialmente este folículo puede alcanzar entre 200 a 400 micrómetros de diámetro y en un estadio avanzado puede medir hasta 2 milímetros de diámetro. Aquí el ovocito está terminando su primera meiosis, que es la verdaderamente reduccional. Y aquí, en el estadio de folículo secundario, el ovocito alcanza su tamaño máximo y definitivo, que es de 125 micrómetros de diámetro. No crece más. La inhibición de su crecimiento es causada por la presencia de un péptido pequeño, el OMI, o inhibidor de la maduración ovocítica, secretado por las células de la granulosa hacia el líquido antral. Vista de la pared de un folículo secundario, material de la cátedra en hematocilina y osina con un aumento de 1000 por. Se observa desde abajo hacia arriba, primero parte de la capa de la granulosa, segundo, un trazo lineal eosinófilo bien marcado, la lámina basal de este epitelio estratificado que forman las células de la granulosa. Tercero, la teca interna, con células poliédricas de citoplasma eosinófilo, rosado claro, y núcleos grandes claros de cromatina laxa. Se observa la luz de un capilar sanguíneo. Al torrente sanguíneo se volcará el producto de las células de la granulosa y de las tecales internas, que son los estrógenos. Y por último, cuarto, finalmente lo más externo. En la imagen lo que está arriba es la teca externa, de naturaleza fibrosa. Con respecto a la síntesis de esteroides ováricos, observamos en este dibujo esquemático extraído de la histología de Finn Geneser que las células de la teca interna tienen receptores de membrana solo para la LH o luteinizante. Dicha hormona estimula estas células desencadenando una respuesta enzimática que permite a partir del colesterol llegar a la síntesis de andrógenos, androstenediona, pero tienen una capacidad muy limitada para continuar la síntesis esteroidea a estradiol, que es el estrógeno más importante. Y esto se debe a que las células de la teca interna no tienen actividad de la enzima aromatasa o es una actividad muy escasa. En cambio, las células de la granulosa tienen receptores de superficie para LH, pero también para FSH o folículo estimulante. Y es la hormona folículo estimulante quien a través de sus receptores estimula a dichas células a producir aromatasa
y a que esta enzima se active catalizando el paso de androstenediona a testosterona y su transformación a estradiol. Las células de la granulosa son muy activas metabólicamente y producen receptores de membrana para FSH y LH, enzima aromatasa, como acabamos de decirlo, son productoras del líquido folicular primario, producen factores de crecimiento folicular, producen el homeopéptido inhibidor del crecimiento ovocítico y también producen péptidos como la activina y la inhibina. Dibujo esquemático y microfotografía en hematocilina y eosina y con un aumento de 100 por, extraídos de la histología de Ross, representativos de un folículo terciario o folículo de De Graaf. Debido a la estimulación de la folículo estimulante, la LH en menor grado, son reclutados o seleccionados 3 folículos, por lo general similares, que continuarán creciendo y madurando, llegando al estado de preovulatorios. El que tenga mayor número de receptores de membrana para folículo estimulante será considerado el dominante. Ocupan todo el espesor de la corteza. Su mayor tamaño puede ser de 10 a 15 milímetros de diámetro. Contienen un ovocito secundario u ovocito 2 de 125 micrómetros de diámetro, maduro, detenido en la metafase de la meiosis 2 o segunda meiosis. El ovocito dentro del folículo se posiciona bien excéntrico, en un extremo o polo del folículo, y se mantiene vinculado a la pared folicular a través del disco prolígero o cúmulos oforus. El disco prolígero es un cúmulo o abultamiento de células de la granulosa que se proyecta en la cavidad o antro y que rodearán al ovocito para formarle la corona radiante en el momento de la ovulación u ovocitación. Su mayor tamaño obedece también a un mayor volumen de líquido. Este líquido folicular secundario es menos viscoso y se debe a un trasudado del plasma desde los capilares de la teca interna. El folículo terciario dominante hace protrusión en la superficie ovárica, presionando y afinando la capa granulosa, las tecas, la albuginia y el epitelio superficial. Esta zona de la superficie ovárica en la cual el folículo terciario dominante protruye se llama estigma y se ve delgada y pálida por isquemia, al disminuir o detenerse el flujo sanguíneo. La microfotografía, que es material de la cátedra, teñida con hematocilina y eosina y con un aumento de 400 por, muestra la imagen de un folículo en crecimiento, tal vez un primario avanzado o un secundario inicial, en proceso de atresia. Sabemos que en la corteza ovárica los folículos primordiales, que son los más numerosos, desde la etapa fetal al nacer y en la infancia, van disminuyendo gradualmente su número, aunque muchos también quedan como un pool de reserva. Antes de la pubertad crecen hasta el estadio de folículo secundario, independientemente de las gonadotrofinas hipofisarias. A partir de la pubertad y del estímulo de la folículo estimulante, las células de la granulosa se cargan de receptores de membrana para folículo estimulante y continúan su crecimiento y su maduración. Día a día y durante la vida fértil de la mujer son seleccionados pequeños grupos o cohortes de folículos primordiales para cumplir con las diferentes etapas de crecimiento. Por todo lo dicho hasta ahora, pocos de los folículos que inician su diferenciación en el ovario fetal completan su maduración. La mayoría de los folículos degeneran y desaparecen como consecuencia de la muerte programada o apoptosis de las células de la granulosa. Este proceso se denomina atresia folicular ovárica. Cuando la atresia afecta a folículos pequeños como primordiales o en crecimiento, por ejemplo un primario inicial, el ovocito primario inmaduro reduce su tamaño y degenera. En las células de la granulosa ocurre algo similar. El proceso comienza por el ovocito y el folículo atrésico se retrae y sus componentes son fagocitados por los macrófagos del estroma cortical, borrándose todo rastro, es decir, se restituye ad integrum ese sector cortical. Esta imagen, material de la cátedra en hematocilina y eosina
y con un aumento de 400 por, nos permite ver en etapa avanzada la atresia de 3 folículos en crecimiento grandes. Podría ser un primario avanzado, secundario o terciario. La degeneración del ovocito ya maduro es lo último en ocurrir, es lo más resistente, tal vez porque ya no sea sensible a los estímulos que inician la atresia. En esta categoría de folículos, la atresia se inicia por la apoptosis de las células de la granulosa, con cese de sus mitosis y aumento de sus enzimas hidrolíticas. La capa granulosa a continuación es invadida primero por leucocitos neutrófilos y por macrófagos, ambos con capacidad micro y macrofágica. Y segundo, también son invadidas por lengüetas de tejido conectivo vascularizado que provienen de la región tecal. Luego son las células de la granulosa que terminan invadiendo el antro o cavidad. Se hipertrofian las células de la teca interna, se colapsa el folículo y la cavidad folicular es invadida por tejido conectivo que proviene de la teca externa. El ovocito finalmente degenera, sufre autólisis y será fagocitado. En la imagen vemos 3 membranas vítreas, correspondiente a 3 folículos grandes en etapa final de atresia. Estas membranas vítreas tienen aspecto irregular, ondulado, hialinas y eosinófilas, es decir, de color rosado. Representan a la lámina basal del epitelio de la granulosa que limita con la teca interna. Dibujo esquemático extraído de la histología de Ross, que ilustra el momento en que un folículo terciario dominante, al romperse en la zona del estigma, expulsa al ovocito 2 o ovocito secundario, detenido en la metafase de la meiosis 2, acompañado por células de la granulosa que le formarán la corona radiante. Como se expulsa un ovocito y no un óvulo, es más correcto llamar a este proceso ovocitación. La ovocitación es un proceso mediado por hormonas, es inducido por una marcada liberación de LH o luteinizante desde 36 horas antes y se extiende durante un día después. Para que en la mitad del ciclo ovárico haya llegado a su grado máximo de crecimiento, el folículo terciario, comprima la superficie, se rompa y expulse al ovocito 2, hay una serie de cambios hormonales y efectos enzimáticos que se combinan, como por ejemplo, mayor volumen del líquido folicular ejerciendo mayor presión, acción enzimática sobre las células de la granulosa, es decir, proteólisis, a partir del plasminógeno activado. Tercero, depósito de glucosaminoglicanos sulfatados, por ejemplo, ácido hialurónico, entre el ovocito y el disco prolífero y también entre el disco prolífero y la capa granulosa en la pared folicular. Cuarto, contracción de las fibras musculares lisas de la teca externa, lo cual está desencadenado por la acción de prostaglandinas. El ovocito 2 detenido en metafase de segunda meiosis se introduce en la trompa uterina ubicándose en su tercio externo y será viable por 24 horas aproximadamente. Si no es fecundado, degenera. Un ovocito 2 solo se transforma en óvulo si es fecundado. En la corteza ovárica, después de la ovocitación, las células de la granulosa restantes y las células de la teca interna se colapsan, plegándose y diferenciándose en una nueva unidad funcional, el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que producirá progesterona y en menor cantidad estrógenos. El cuerpo lúteo es característico de la segunda mitad del ciclo ovárico, es decir, entre los días 14 a 28. A la izquierda, la imagen en hematocilina y osina, extraída de la histología de Ross, muestra un cuerpo lúteo en etapa inicial. Las células de la granulosa sufren cambios morfológicos y forman una capa gruesa plegada alrededor de la que fuera la cavidad folicular. Dicha cavidad es invadida por sangre de los capilares sanguíneos de la teca interna y por fibrina, formándose un coágulo central, por lo que en este momento se lo llama cuerpo hemorrágico. Las flechas dentro de los pliegues señalan a las células de la teca interna. A la derecha, la imagen en Mallory-Hassan, extraída de la histología de Finn-Geneser, muestra un cuerpo amarillo maduro, totalmente formado. Se lo observa rodeado por una cápsula que penetra generando tabiques que se ramifican. Este estroma o sostén conectivo
representa la invasión del tejido fibroso de la teca externa. Los cambios morfológicos de sus células se denominan luteinización y las células que así se diferencian se llaman células granuloso-luteínicas y células tecoluteínicas, es decir, ante el estímulo de la hormona luteinizante o LH, las células aumentan de tamaño, es decir, se hipertrofian, su citoplasma se carga de inclusiones lipídicas y de un pigmento liposoluble, el lipócromo, por el cual en estado fresco se colorea de amarillo. Las células granuloso-luteínicas están en mayor número, se ubican centralmente y son claras. Las células tecoluteínicas son más pequeñas, se ubican periféricamente y se ven oscuras. Se distinguen dos tipos de cuerpo lúteo, el cuerpo lúteo de la menstruación y el cuerpo lúteo del embarazo. El cuerpo lúteo de la menstruación se forma cuando no hay fecundación. Al decaer el ritmo de secreción de progesterona y de estrógenos, el cuerpo lúteo comienza a degenerar y lo hace 10 a 12 días después de la ovocitación. El cuerpo lúteo del embarazo se forma cuando hay fecundación y aumenta de tamaño. Al inicio del embarazo puede medir hasta 3 centímetros de diámetro y luego ocupa una mayor superficie ovárica. Su crecimiento indica mayor actividad, es decir, mayor producción de progesterona. La progesterona es indispensable para el mantenimiento de la implantación del huevo cigoto en el útero. El huevo cigoto resulta de la fusión de las gametas femenina, el óvulo, y masculina, el espermatozoide. El cuerpo lúteo del embarazo es estimulado para mantenerse activo por secreciones locales paracrinas producidas por el ovario, como ser estrógeno y factores de crecimiento, como el IGF-1 y 2, que es similinsulina. Y también es estimulado a crecer por secreciones endócrinas que se vuelcan a la circulación sanguínea, como la insulina que proviene del páncreas, la hormona luteinizante o LH y la prolactina o PRL que provienen de la par distalis de la adenohipófisis y lo más importante, por la hormona gonadotrofina coriónica humana o HCG que sostiene la secreción de progesterona y mantiene el embarazo. Su dosaje en sangre y orina permite diagnosticar embarazo. La hormona gonadotrofina coriónica humana es secretada a partir del 5º o 6º día del desarrollo por el trofoblasto, por sus células más externas, que vamos a llamar sincicio trofoblasto. El trofoblasto es tejido embrionario, es un grupo de células que forman la cubierta externa del blastocisto. Invaden, erosionan el endometrio funcional, se logra la implantación uterina, provee de nutrientes al embrión y se desarrolla como parte importante de la futura placenta. Cuando el trofoblasto es capaz de segregar la progesterona necesaria para la supervivencia del embrión, el cuerpo lúteo se retrae y desaparece. Su función comienza a declinar gradualmente después de 8 semanas, es decir, después de 2 meses. Los contenidos de fecundación, segmentación, implantación, formación de anexos, entre ellos la placenta, que han sido de alguna manera mencionados aquí, son tema de otras clases de embriología. Microfotografía del cuerpo albicans de un ovario humano, extraída de la histología de Ross en hematocilina iosina y con un aumento de 125 por. Cuando el cuerpo lúteo involuciona o degenera, se transforma en un tejido cicatrizal, blanquecino, rico en fibras colágenas y de aspecto hialino. Se ubica profundamente y desaparece en varios meses. El cuerpo albicans que se observa en la imagen se da tanto en la involución de un cuerpo lúteo menstrual o de embarazo. El ciclo ovárico representa aquellos cambios cíclicos que ocurren en la corteza ovárica por acción de las hormonas hipofisarias gonadotróficas.
folículo estimulante y luteinizante. Este ciclo tiene una duración promedio de 28 días, con variaciones individuales en más o en menos. Del día 0 al día 14 ocurre la fase folicular, crecimiento y maduración de los folículos ováricos ante el estímulo de la FSH. El ovario en esta etapa produce estrógenos por la acción conjunta de las células de la granulosa y las tecales internas. Día 14, mitad del ciclo, ovocitación por estímulo de la LH con niveles altos en sangre de estrógenos. Del día 14 al día 28 es la fase luteínica, con la formación del cuerpo lúteo y producción de progesterona. Este es un dibujo esquemático sobre la irrigación sanguínea del endometrio, extraída de la histología de Ross. La irrigación del endometrio depende de las ramas de la arteria uterina. En el miometrio, la arteria uterina da de 6 a 10 arterias arciformes. De cada una nace la arteria radial. Estos vasos, al llegar a la capa basal del endometrio, dan origen a las arterias rectas, que irrigan la zona. Acercándose a la capa funcional, sufren enrollamiento, recibiendo el nombre de arterias espiraladas, que dan ramas de menor calibre, las arteriolas espiraladas, y que terminarán en una red o lecho capilar. En el endometrio es la capa funcional la más extensa e interna, la que cíclicamente se degenera y regenera bajo la acción de estrógenos y progesterona. Dibujo esquemático extraído de la histología de Ross. El ciclo endometrial o menstrual se caracteriza por los cambios cíclicos que ocurren en la capa funcional del endometrio cada 28 días promedio, y bajo la influencia de las hormonas ováricas, estrógenos y progesterona. Si el ovocito 2 u ovocito secundario no es fecundado en el tercio externo de la trompa uterina, el cuerpo lúteo en la corteza ovárica, que se mantiene activo unos 10 a 12 días, comienza a involucionar, declina su función y la producción de esteroides sexuales decrece. Esto provoca contracción de los vasos espiralados, arterias y arteriolas. Este vasoespasmo se prolonga durante 2 días, del día 26 al 28, provocando isquemia de la funcional por falta o déficit de irrigación. Los vasos sanguíneos se rompen y sangran. Las células epiteliales de revestimiento y glandulares se desprenden, al igual que el estroma conectivo, constituyendo el flujo menstrual. Esto ocurre entre los días 0 a 5 y lo denominamos fase menstrual. La menstruación es un sangrado uterino de aproximadamente 30 mililitros con eliminación de un endometrio secretor. Del día 5 al día 14, a partir de la capa basal del endometrio, que no sufriera cambios y por acción de los estrógenos producidos por los folículos que crecen en la corteza ovárica, proliferan los fondos glandulares y las células estromales y se restituye todo ad integrum. La llamamos entonces fase proliferativa o estrogénica. Al finalizar la fase, el endometrio tiene aproximadamente unos 3 milímetros de espesor. Del día 14 al día 28 es la fase secretora o progestacional, porque se está desarrollando en la corteza ovárica el cuerpo lúteo y la progesterona por él secretada preparará al endometrio funcional para una posible nidación o implantación. En caso de haber fecundado el ovocito 2, el endometrio funcional alcanzará un espesor de 5 a 6 milímetros, porque el estroma conectivo ha crecido, se edematiza, al aumentar la vasculatura. Aumenta el número de glándulas, las cuales se cargan de glucógeno y tienen aspecto aserrado, por saculaciones más profundas. Se dice que las glándulas tienen aspecto de serrucho o en tirabuzón. Si no hay fecundación, decae la función del cuerpo lúteo y nuevamente tendremos un sangrado menstrual. Por eso también podríamos aseverar que el ciclo endometrial o menstrual es el periodo que transcurre desde el primer día de una menstruación hasta el primer día de la próxima. Microfotografía en hematocilina y eosina y con aumento de 200 por. Muestra la fase menstrual del 0 al día 4 o 5. Lo que mejor se observa es cierto desorden, algo de extravasación sanguínea, y como esta fase es a continuación de la fase secretora del ciclo anterior, todavía se ven algunas glándulas en serrucho.
Este es un dibujo esquemático de la fase proliferativa o estrogénica extraído de la histología de Hill. En esta fase, entre los días 5 a 14, hay un recupero de lo esfacelado a partir de la capa basal. La funcional crece progresivamente, las glándulas se restituyen a partir de sus fondos se ven rectas. También se regenera el estroma conectivo y el epitelio que reviste la cavidad. Esto en respuesta a los estrógenos que se producen en la corteza ovárica entre las células de la granulosa y las de la teca interna. Dibujo esquemático extraído de la histología de Hill, que representa el endometrio funcional en la fase secretora o progestacional, mayor espesor de esta capa, edema estromal, abundantes glándulas en serrucho o en tirabuzón, lo que habla de una mayor actividad, preparándose para un posible embarazo. Esta fase, controlada por la progesterona, va del día 14 o 15 hasta el 28, en que la corteza ovárica se ha desarrollado el cuerpo amarillo. Los niveles sanguíneos de las hormonas ováricas, estrógenos y progesterona, no serán los mismos en la infancia, la pubertad, el periodo fértil de la mujer según la fase de sus ciclos, y tampoco en la declinación funcional ovárica, es decir, en la menopausia. Las concentraciones en sangre de los esteroides sexuales ováricos, normales, elevadas o descendidas, son la información que recibe el eje hipotálamo hipofisario para ejercer la regulación hormonal. Por ejemplo, si estrógenos y progesterona estuvieran elevados, por vía endocrina son informados la hipófisis a nivel de sus células gonadotrofas para que no secreten folículo estimulante y luteinizante, reforzado porque desde el hipotálamo se inhibe la producción del GnRH. Es un mecanismo de retrocontrol. Si los esteroides ováricos estuvieran bajos, esto sería un estímulo para que el eje hipotálamo hipofisario aumente su producción. El cuadro se completa con la presencia de dos péptidos de bajo peso molecular, activina e inhibina, secretados a la circulación por las células de la granulosa, activando o inhibiendo respectivamente a la folículo estimulante.